interviews, started doing press interviews, and then you said, we're going to be bringing out the resurrection, right? Yeah. Now, that was 2016. Is it coming soon? Yeah, sooner now, because what I had to. Han pasado casi 20 años del estreno a los cines de la película La Pasión de Jesucristo, película que fue coescrita, producida, financiada y dirigida por la estrella de Hollywood Mel Gibson. Por un tiempo atrás, este director y actor decidió anunciar que ya está en proceso de preproducción la segunda parte de este largometraje. Por tal razón, es un buen momento de repasar el surgimiento de esta película, su controversia y lo que hizo que se convirtiera en un éxito a nivel mundial. Después de haber realizado el éxito de taquilla Braveheart, la pregunta que se hacían los colegas de Mel Gibson era ¿cuál será su nuevo proyecto fílmico? Cuando se enteraron de que su plan era realizar un filme acerca de la vida de Jesús, se quedaron asombrados. Pero cuando por fin se dieron cuenta de que este era su verdadero plan y que no era una broma, muchos de sus colegas y productores de cine le cerraron las puertas. Nadie estaba interesado en invertir dinero para la realización de otra película acerca de Jesús. A Gibson no le quedó otro remedio que utilizar su propio dinero para producir la película. Desde hace 13 años atrás, Mel Gibson deseaba hacer un filme de Cristo donde se enfocara en las últimas 12 horas de su vida. Estas 12 horas dentro de la iglesia cristiana son mejor conocidas como la Pasión de Jesucristo. Él quería que la audiencia que viera esta película tuviera una idea gráfica del sacrificio que hizo Jesús para morir por los pecados de la humanidad. I wanted it to be shocking, and I also wanted it to be extreme. I wanted it to push the viewer over the edge, and it does that. I think it pushes one over the edge, so that they see the enormity of that sacrifice, to see that someone could endure that and still come back with love. Por tal razón, uno de sus deseos para su filme era que el diálogo en la misma fuera en lenguajes como el hebreo, latín y especialmente arameo, idioma que es muy probable que Jesucristo habló durante su vida aquí en la tierra. Con este propósito en mente, él coescribe el libreto de esta película junto al guionista Benedict Fisherland. Luego contrata un filólogo para traducir su libreto al arameo y otros idiomas. Este experto en idiomas antiguos no solamente tuvo la tarea de traducir, sino también de escribir la fonética en los diálogos, es decir, cómo posiblemente fueron pronunciadas dichas palabras, algo que era totalmente esencial que se incluyera en el libreto para que los actores pudieran interpretar sus personajes de la manera más auténtica posible. Para su historia, Gibson se inspira en los relatos de los 4 evangelios, el misterio del Santo Rosario y muy en especial el libro de la monja alemana Anna Katharina Emmerich, mujer que vivió para el siglo XVIII y que escribió un libro titulado La dolorosa pasión de Jesucristo. Su libro está basado en unas visiones que tuvo acerca de las últimas horas de vida de Jesús. Las visiones de esta monja fueron muy esenciales para el largometraje de Gibson. En el libro de Ana, ella añade sucesos que no se encuentran precisamente en los evangelios. Ejemplo lo vemos en escenas donde Judas entrega a los líderes judíos las 30 monedas de plata que le dieron, el ataque espiritual que recibe Judas antes de suicidarse, el Herodes obeso y afeminado y los soldados romanos iracundos que golpean a Jesús. Son escenas inspiradas en las visiones de esta monja. El director decide realizar su película en Italia en los estudios de Cinetica y en otras locaciones de ese país. Él escoge un elenco de actores que, a pesar de que no son estrellas de Hollywood, son lo bastante talentosos, experimentados y comprometidos para desarrollar los personajes.
La mayoría de estos actores provenían de Italia y otros países europeos. El único actor americano lo fue Jim Caviezel, que tuvo el papel protagónico de Jesucristo. Durante la filmación de la película, Mel Gibson también incluye en su equipo de trabajo teólogos y sacerdotes católicos para que le dieran orientación teológica durante la filmación y asegurarse de crear un escenario lo más fiel al relato bíblico, pero también como guías espirituales durante el rodaje de la película. A pesar del arduo trabajo de filmar una película en un idioma muerto, dirigir actores que en su inmensa mayoría no entendían el inglés, Gibson estaba complacido de la película que estaba realizando. Estaba satisfecho de ver cómo su filme tomaba forma y se convertía en una versión de las últimas horas de Jesús antes de su muerte. Sin embargo, Gibson no se percató de los problemas que su película podría confrontar con la comunidad judía en los Estados Unidos. Varios grupos judíos vieron una señal de peligro al enterarse de que Mel Gibson estaba realizando una película violenta de Jesús donde aparecían escenas que daban a demostrar que los judíos fueron los principales responsables de la muerte del Mesías. Para ellos, la película podría fomentar el odio a la comunidad judía y por tal razón comenzaron a acusarla de antisemita. The movie clearly blames the Jewish people for the death of Jesus. Para que tengan una idea, por décadas el negocio del entretenimiento en los Estados Unidos siempre ha tenido tanto detrás de las cámaras como al frente a una gran cantidad de personas de ascendencia judía. Con el tiempo, ellos han ocupado puestos importantes en el mundo del entretenimiento de los Estados Unidos. Cuando realizadores de cine buscaban la manera de hacer una película de Jesús en Hollywood, siempre tenían en mente no incluir en sus películas escenas donde se le echaran la culpa a los judíos por la muerte del Mesías, para que no fueran acusadas de antisemitas. Aún películas como La vida pública de Jesús del año 1979, una película totalmente financiada por la comunidad evangélica, evadió incluir escenas que pudieran fomentar el odio a los judíos. Por muchos años, la Iglesia Católica Romana y otras organizaciones religiosas han aconsejado a los artistas que pretenden hacer una representación de la vida de Jesús tener en cuenta evitar crear odio hacia la población judía. Gibson rechazó las acusaciones de que su largometraje provocara odio a los judíos y prosiguió trabajando en su proyecto, aunque durante el proceso de postproducción y por consejo de la actriz Maya Morsen y otros del equipo de trabajo, eliminó subtítulos al inglés de expresiones que podrían identificarse como antisemitas. El rechazo de la película por parte de los líderes judíos en Estados Unidos provocó que la película se viera afectada. A pesar de la influencia y contactos que tiene Mel Gibson en Hollywood, él no encontró ninguna casa productora que quisiera apoyarlo en la distribución a los cines de su película. Todos nuevamente le cerraron las puertas porque no tenían ninguna intención de ser atacadas como empresas que promueven el odio a los judíos. A Gibson no le quedó otro remedio que acudir a una distribuidora pequeña de películas. Su nombre fue Newmarket Films. Esta empresa se dedicaba a distribuir a las salas de cine largometrajes independientes que no contaban con mucho presupuesto. Newmarket Films aceptó distribuir la película a las salas de cine de los Estados Unidos y a Gibson no le quedó otro remedio que invertir otros 15 millones de su bolsillo para promocionar la película y mostrarle al mundo que él no es antisemita. Mientras más se acercaba la fecha de estreno del filme, la misma causaba más división entre la prensa norteamericana, críticos de cine y religiosos, lo que llevó a que más teatros estuvieran interesados en presentar la película en sus salas de cine. Algunos periodistas que tuvieron acceso temprano para ver la misma defendieron la libertad artística y de expresión. El reconocido y fallecido crítico de cine Roger Ebert favoreció la película. Él dijo: "Mis 2 dedos pulgares están muy arriba.
Admiré la película como una obra de pasión de Mel Gibson. Obviamente viene de su corazón y creo que es una película muy bien hecha. Otros críticos catalogaron la película como una aburrida, morbosa y muy violenta. Que fomenta el odio y no promueve las enseñanzas de Jesús que se encuentran en la Biblia. Otros programas de televisión como South Park se burlaban de la película y de la controversia que estaba ocurriendo alrededor de la misma. Hakbashtud Cristo. Belake Jesus. Belake Bestad. Con el propósito de manipular información y atacar a la película, algunos periodistas incluso comentaron acerca del tipo de iglesia católica que frecuentaba Gibson y las declaraciones que hizo su padre acerca del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Where he's coming from in doing this. Well, Mel Gibson has made it easy for us in this speculation. He's a member of a wacko schismatic sect that rejects the authority of the Pope and specifically rejects the findings of the Second Vatican Council, one of the most important of which was the lifting, after centuries, of the condemnation of the Jewish people for what was once called deicide, for the murder of Christ. His father is never happier than when talking about the absence of any evidence for the Holocaust, shall I put it. La comunidad judía mostraba su rechazo a la película a través de conferencias de prensa y manifestándose frente a los cines. I worry very much that this film will bring a lot of anti-Semitism in all over the world. The problem is that the Gentiles all over the world, if they will see this film and they don't know exactly what are our ideas against blood, against killers, against to fight, against everything that is bad behaving between human beings. To them, I think that we must to stop this film because it's bring to all over the world bad influence. En la Iglesia Católica Romana, varios obispos y sacerdotes tuvieron la oportunidad de ver la película antes de su estreno y favorecieron la misma. Sin embargo, la opinión que todos esperaban era la del Papa Juan Pablo II. La prensa indicó que cuando él finalizó de ver la película, dijo que es lo que es, aunque esa cita se ha desmentido. Su secretario para ese tiempo señaló que al Santo Padre no le interesaba dar opiniones de trabajos artísticos para no causar confusión y más división. Pero para sorpresa de todos, el apoyo más favorable que tuvo esta película vino de la comunidad cristiana evangélica y conservadora en los Estados Unidos. A pesar de la fuerte influencia católica romana que tiene este filme y ser una película explícitamente violenta, Mel Gibson decide presentar el filme en conferencias cristianas evangélicas alrededor del país. Él presenta su filme a importantes iglesias y ministros evangélicos. Personas como Billy Graham, Max Lucado y Rick Warren favorecieron la película. Para dar un ejemplo, la iglesia Saddleback, donde Rick Warren es pastor, compraron 18,000 taquillas para apoyar a que la película fuera un éxito en los teatros. Ahora el director y productor, mientras más promocionaba la película, compartía a la prensa más abiertamente acerca de su fe y el valor espiritual que el largometraje tenía. Mel Gibson y Jim Caviezel contaron a los medios de comunicación eventos sobrenaturales que sucedieron durante la filmación. La más popular es que durante el rodaje de una escena, un rayo cayó 2 veces al actor principal y al asistente del director.
sin sufrir mayores consecuencias. Hablaron de la participación de sacerdotes católicos dentro del set de filmación, administrando la Santa Cena a los que quisieran, la conversión de un musulmán al cristianismo y los fuertes ataques demoníacos que, según Gibson, ocurrieron durante la filmación porque Satanás no quería que esta película se llevara a cabo. You said at one point that a big dark force didn't want us to make this film. Sure. What was the force? What was the force? It's the thing you can't see. See, I'm a believer, by the way. So if you believe that there are big realms of good and evil, and they're slugging it out. Pero lo más importante fueron las razones que Gibson y Caviezel dieron para realizar la película. Para Gibson, Dios puso en su corazón hace más de 13 años filmar esta película. Mostrarle al mundo cómo Jesucristo dio su vida para pagar los pecados de la humanidad. Pero también era una muestra de agradecimiento de Gibson a Dios por lo que él había hecho por él y sacarlo de la depresión y tristeza que lo atormentaba en un momento muy oscuro de su vida. Jim Caviezel contó a la prensa que no solamente es un fiel devoto a la fe católica, sino también que cuando aceptó el papel de Jesús fue porque él entiende que Dios lo escogió para hacer ese rol. Right. This is what I feel. I believe I was called to play this role. I always felt in my heart, I didn't know if I was the right guy. Maybe he doesn't always choose the best, but he chose me, and I had an opportunity to say yes. And so I said yes. And so when I look out to all my fellow Americans and people in the world, I say to them, I want you to go out into this public and shamelessly express your faith in public. El público cristiano tenía que apoyar este filme. Y la realidad es que muchos cristianos sí fueron a verla. Cuando la película se estrenó el miércoles de cenizas, la misma fue un rotundo éxito. En su primer día de estreno ganó alrededor de $80 millones. Para su primer fin de semana llegó a alcanzar los 125 millones en los Estados Unidos. Al año alcanzó los 370 millones de dólares en el país. Aunque la controversia atrajo a mucha gente a ver este filme de Jesús clasificado R, no hay duda de que esas primeras semanas los cines se llenaron de cristianos evangélicos. Las noticias relataban cómo muchos cristianos se dieron citas en las salas de cine para presenciar el filme. Algunas iglesias organizaron actividades después de presenciar la película. We really believe that this movie is going to impact your life. Otros líderes de iglesias regalaron taquillas a sus feligreses para que invitaran amigos a la premiere. Esto sin mencionar la cantidad de artículos relacionados a la película que se vendieron dentro de la comunidad cristiana. Para muchos líderes evangélicos, la película de la Pasión de Cristo no era una antisemita, sino un instrumento que Dios iba a utilizar para que muchas personas se convirtieran al cristianismo. Al ver la cantidad de dinero que la película estaba generando solamente en Estados Unidos y el apoyo de los cristianos a la misma, los estudios 20th Century Fox, que al principio se habían negado a distribuir la película en Estados Unidos, ahora habían llegado a un acuerdo con Gibson para distribuir la misma a otros cines en diferentes países y tener los derechos para distribuir la película en DVD y VHS. Para el año 2004, básicamente todo le estaba saliendo bien a este filme. Alrededor del mundo la película llegó a alcanzar los 612 millones de dólares. Para agosto del 2004 la película vendió muy bien en DVD y VHS. Aún dentro del mundo de la piratería, la película fue todo un éxito. La Pasión de Jesucristo se convirtió en la película más pirateada del año 2004. Hoy en día es la película religiosa clasificada R más vista de todos los tiempos. También la monja Ana Caterina fue beatificada ese mismo año por la Iglesia Católica. Y gracias a Dios, hasta donde tengo conocimiento, esta película no ha sido utilizada en ningún momento para atacar a la comunidad judía dentro y fuera de los Estados Unidos. Después de esta película, los altos ejecutivos de Hollywood vieron cuán poderosa económicamente es la comunidad evangélica en los Estados Unidos. Y como la finalidad de Hollywood es ganar dinero,
En los próximos años comenzaron a crear oficinas de películas enfocados en temas de interés para el público evangélico. Estos departamentos apoyaron la distribución de varias películas cristianas a los cines de Estados Unidos. La Pasión de Cristo de Mel Gibson es una película que tiene sus méritos. El elenco de actores es excelente. La fotografía, el maquillaje, la música compuesta por John Debby y la dirección de Mel Gibson son muy buenas. Una vez más, este director demuestra que tiene talento detrás de las cámaras. Sin embargo, la película, como un todo, es difícil de ver. La película por momentos se siente muy larga y debido a las escenas de violencia, es muy difícil que esta película sea una de volver a ver otra vez. No es fácil ver a un hombre siendo brutalmente torturado por varias horas. No puedo imaginar todos los Viernes Santos una familia cristiana viendo esta película mientras disfrutan de palomitas de maíz. Ahora, debo decir que es agradable ver a un director tener pasión por un proyecto, defenderlo, utilizar su propio dinero para realizarlo y presentar su visión de una historia. Son muy pocos los directores de cine en Hollywood que tienen el control de su película y presentan su visión de la misma. Es algo que casi ni existe en esta industria. La película La Pasión de Cristo es un recordatorio de cuán fascinante es el mensaje del Evangelio. No importa cómo sea presentado, ya sea en una predicación, conversación, canción, libro o en una película muy violenta, siempre habrá dos reacciones: un total rechazo o una total aceptación de este mensaje. Nunca hay un punto medio. Ehuena. Takson barnash yetheu bahimin khayil. Te baananesh.